Hay máquinas que no parecen hechas por manos humanas. Son tan grandes, tan potentes y tan extremas que más bien parecen criaturas salidas de otro planeta. Desde excavadoras que devoran montañas hasta grúas que levantan buques enteros, estas son las 400 megamáquinas más fuera de lo normal que existen en la Tierra. Colosos de acero, fuego y precisión que redefinen los límites de lo posible. Todo comienza en las profundidades del planeta, donde trabaja una máquina tan imponente que parece tener vida propia, la Bucket Wheel Excavator Bagger 293. Con más de 225 metros de largo y 96 metros de alto, este monstruo alemán ostenta el récord Guinness como el vehículo terrestre más grande jamás construido. Su gigantesca rueda de corte de 21 metros de diámetro puede remover 240.000 toneladas de tierra al día, el equivalente a excavar un campo de fútbol cada hora. Para ponerlo en perspectiva, su peso supera las 14.000 toneladas, y su sistema de energía requiere el suministro de una pequeña central eléctrica. No tiene volante, sino una cabina de control llena de pantallas y sensores donde un equipo entero de ingenieros coordina cada movimiento. Su misión: tragar el terreno y alimentar el corazón minero de Europa. En las costas de Corea del Sur, donde los barcos nacen como ciudades flotantes, se levanta la grúa Taesun, la más poderosa del planeta. Con una capacidad de 20.000 toneladas, esta estructura titánica puede levantar un edificio entero y colocarlo con precisión milimétrica sobre una base flotante. Cada uno de sus cables de acero mide más de 1.200 metros y su estructura alcanza los 133 metros de altura. Su trabajo no se mide en metros cúbicos ni en horas, sino en proezas de ingeniería: levantar barcos de guerra, plataformas petroleras o secciones completas de refinerías. Cuando Taesun entra en acción, el puerto entero se detiene. Todo gira a su alrededor. Su sombra es tan colosal que muchos la llaman la torre que mueve el mar. Pero no toda la ingeniería colosal se encuentra en el agua. En el corazón de las minas australianas, el Caterpillar 797F reina como el titán de los camiones mineros. Este vehículo, que parece más una fortaleza rodante, pesa 625 toneladas cuando está completamente cargado. Cada rueda mide 4 metros de alto, y su motor diésel de 4.000 caballos de fuerza puede alcanzar velocidades de hasta 67 km/h. El consumo también es monstruoso: más de 3.700 litros de combustible por cada jornada de trabajo. Sin embargo, su eficiencia lo convierte en una pieza clave para el transporte minero moderno. En los desiertos de hierro de Pilbara se le puede ver ascendiendo pendientes imposibles, moviendo roca como si fuera arena. Desde su cabina, el operador no ve autos, ni personas, ni árboles, solo la inmensidad del desierto y la vibración del poder. En el aire la escala también se convierte en espectáculo. El Antonov An-225 Mriya, hasta su destrucción en 2022, fue el avión más grande y pesado jamás construido. Con una longitud de 84 metros y una envergadura de 88 metros, podía transportar 250 toneladas de carga. Su motor doble de 6 turbinas Ivchenko Progress D-18T le permitía despegar con un peso total superior a las 600 toneladas. Diseñado originalmente para transportar el transbordador espacial soviético Buran, el An-225 era una maravilla aérea que desafiaba la física. Cuando despegaba, el suelo temblaba y el aire rugía. Aunque hoy solo queda su legado, ingenieros ucranianos trabajan en su reconstrucción, el renacimiento del coloso que tocó el cielo. En el mundo subterráneo, donde la oscuridad manda, existe una máquina que transforma la piedra en túneles: la Bertha Tunnel Boring Machine, de Seattle, Estados Unidos. Con un diámetro de 17,5 metros, es la tuneladora más grande del hemisferio occidental. Su cabeza giratoria de 7.000 toneladas corta el terreno con 260 discos de acero, triturando roca y barro a medida que avanza. Todo el proceso es controlado desde una sala de mando que monitorea presión, temperatura y torque en tiempo real. A medida que perfora, va instalando el túnel a su paso, dejando un conducto perfecto para autopistas subterráneas. Verla trabajar es presenciar una orquesta de precisión industrial que no se detiene ante nada.
ni montañas, ni ríos, ni el mismísimo tiempo. Y si hablamos de fuerza pura aplicada a la construcción, ninguna máquina impresiona tanto como la Liebherr LR3000, la grúa sobre orugas más potente del mundo. Capaz de levantar 3.000 toneladas, su estructura modular permite transportarla en piezas y montarla en cualquier parte del mundo. Su pluma principal alcanza los 12,48 metros de altura, casi el tamaño de la Torre Eiffel. Desde parques eólicos hasta plantas nucleares, esta grúa ha redefinido lo que se considera pesado. Su sistema de contrapesos inteligente ajusta el equilibrio automáticamente según la carga, evitando errores humanos y asegurando precisión absoluta. En la industria la llaman la mano de Dios, y no por exageración. Donde ella llega, el acero obedece. Pero entre todos estos monstruos, hay uno que no pisa tierra firme, el Pioneering Spirit, el barco de construcción más grande jamás creado. Mide 382 metros de largo y 124 metros de ancho, y fue diseñado para instalar y desmantelar plataformas de gas y petróleo en alta mar. Su peso total supera las 400.000 toneladas y cuenta con un sistema de 12 propulsores que le permiten mantenerse completamente estable incluso en tormentas. Lo más impresionante es su mandíbula de acero, una estructura delantera que abraza las plataformas y las levanta de una sola pieza. Ningún otro barco en la historia ha tenido esa capacidad. Cuando el Pioneering Spirit opera, es como si el océano mismo se inclinara ante su poder. Y en la frontera entre tierra, aire y mar, los ingenieros japoneses dieron vida a una de las máquinas anfibias más avanzadas del planeta, el Shin-Maiwa US-2. Este avión anfibio de rescate puede despegar y aterrizar en el agua incluso con olas de 3 metros de altura. Su fuselaje reforzado y sus 4 motores Rolls-Royce AE2100 Cora le permiten operar en misiones donde ningún otro avión puede hacerlo. Desde rescates marítimos hasta transporte militar, el US-2 representa la fusión perfecta entre potencia, ingeniería y propósito. Estas máquinas no son simples herramientas. Son monumentos al ingenio humano, pruebas de que la ambición puede tomar forma de acero. Y aunque algunas rugen bajo tierra, otras flotan en el mar o se elevan hacia el cielo, todas comparten una misma esencia: empujar los límites de lo posible. Suscríbete y dale like si te está gustando el contenido. En el corazón de Siberia, donde la nieve cubre la tierra durante más de 8 meses al año, una máquina desafía al frío, al hielo y al tiempo. El Vela C75710 Arctic Edition. Este monstruo de 810 toneladas, una versión modificada para operar en temperaturas de 50 °C, es el camión minero más grande del planeta. Su sistema de calefacción interna mantiene el combustible líquido y los motores operativos incluso bajo condiciones extremas. Cada rueda mide 4,5 metros de alto y sus motores diésel eléctricos generan 4.600 caballos de fuerza combinados. No hay montaña, mina o terreno congelado que pueda detenerlo. Mientras otros se detienen a esperar el deshielo, el Vela Set sigue moviendo toneladas de hierro y carbón, rugiendo como un dragón mecánico en medio del hielo eterno. En el otro extremo del mundo, bajo el sol abrasador del desierto de Nevada, se mueve una máquina que no fue diseñada para extraer, sino para crear. La Caterpillar 6090 FS es una excavadora hidráulica de doble brazo utilizada en la minería a cielo abierto. Con un peso de 1.000 toneladas, puede levantar 90 toneladas de material en una sola palada, y su motor gemelo de 4.500 caballos de fuerza alimenta un sistema hidráulico que bombea 5.000 litros de aceite por minuto. A pesar de su tamaño descomunal, cada movimiento es perfectamente controlado. El operador, desde su cabina climatizada y presurizada, maneja esta bestia con la suavidad de quien toca un piano. En el mundo de la maquinaria pesada, la 6090 FS es sinónimo de precisión bruta. Y mientras en la Tierra el acero domina, en los océanos existen gigantes silenciosos que redefinen la escala humana. El Prelude FLNG, desarrollado por Shell, es el barco industrial más grande jamás construido.
Con 488 metros de largo, es más grande que 4 campos de fútbol colocados uno detrás del otro. Su función es extraer, licuar y almacenar gas natural directamente en el mar. Pesa más de 600.000 toneladas y su cubierta es una ciudad flotante equipada con plantas eléctricas, laboratorios y sistemas de control remoto. Puede operar durante 25 años sin regresar a puerto. Cuando el Prelude se ancla en las aguas australianas, parece una isla metálica moviéndose entre las olas. Una ciudad que respira gas y exhala energía. En las selvas del Amazonas, donde la humanidad apenas roza la superficie, otro tipo de monstruo abre camino, la Menzimuck M545X, conocida como la araña suiza. Esta excavadora de patas hidráulicas es capaz de escalar pendientes de 45 grados, cruzar ríos o trabajar en zonas donde ninguna otra máquina podría mantenerse en pie. Cada pata se extiende de forma independiente, adaptándose al terreno con precisión milimétrica. Su motor de 175 caballos puede parecer modesto comparado con otros titanes, pero su diseño la convierte en una de las máquinas más ágiles del planeta. No aplasta el terreno, lo acaricia. En zonas donde la selva engulle lo que toca, la Menzimuck avanza como una criatura viva, mitad máquina, mitad insecto. En los desiertos de Arabia Saudita, donde el calor puede derretir el acero, trabaja una bestia amarilla que parece salida de una película de ciencia ficción, la Liebherr T-282C. Este camión minero, con una capacidad de carga de 400 toneladas, es una obra maestra del equilibrio estructural. Su sistema de suspensión hidráulica soporta el equivalente al peso de un Boeing 747 lleno de pasajeros. Su cabina, equipada con inteligencia artificial, monitorea temperatura, presión y consumo en tiempo real, ajustando automáticamente la potencia según la inclinación del terreno. Los ingenieros dicen que el T-282C piensa antes de moverse, y esa frase no es una metáfora. Es literalmente una computadora sobre ruedas. En Europa, bajo el suelo de Noruega, se esconde una máquina de otro nivel, la Herrenknecht S880, una tuneladora de 19 metros de diámetro diseñada para perforar túneles submarinos. Su rueda de corte tiene 60 cuchillas principales y 180 secundarias, todas fabricadas con aleaciones de tungsteno y diamante industrial. A medida que gira, sensores ultrasónicos miden la densidad de la roca, ajustando la presión del empuje para evitar grietas o colapsos. La S880 no solo cava túneles, construye las paredes del mismo a su paso, ensamblando anillos de concreto con precisión robótica. En los mapas, su recorrido es una línea perfecta. En la realidad, es el túnel de un titán. Si levantamos la vista hacia el cielo, encontramos otro prodigio, el Airbus Beluga XL, el avión de carga más peculiar y adorablemente monstruoso del mundo. Inspirado en la forma de una ballena, mide 63 metros de largo y puede transportar secciones enteras de fuselajes o alas de otros aviones. Su compartimento principal tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos, suficiente para albergar un avión de combate entero. Cada vuelo es una danza entre lo colosal y lo preciso. Despega con más de 125 toneladas de carga útil, elevándose con una gracia imposible. Desde tierra, verlo pasar es presenciar cómo la gravedad cede ante la ingeniería. Pero si hablamos de ingeniería pura, ninguna máquina se compara al Large Hadron Collider, LHC, del CERN, en Suiza. Aunque no se mueve ni tiene ruedas, este coloso subterráneo es una máquina en el sentido más extremo del término. Con 27 kilómetros de circunferencia, el LHC acelera partículas al 99.999999% de la velocidad de la luz, generando colisiones que recrean las condiciones del universo instantes después del Big Bang. Sus imanes superconductores, enfriados a 271 grados Celsius, contienen una energía equivalente a la de un tren de carga a toda velocidad. No hay fuerza mecánica más precisa ni máquina más avanzada en la Tierra. Si los camiones, grúas y excavadoras representan el poder físico del hombre, el LHC representa su poder intelectual.
En el terreno energético, la ingeniería también alcanza niveles de locura. El ITER reactor, actualmente en construcción en Francia, es el proyecto científico más ambicioso del siglo XXI. Un intento real de recrear la energía del Sol en la Tierra. Este reactor de fusión nuclear usará imanes de 10.000 toneladas para contener plasma a temperaturas de 150 millones de grados Celsius. Su estructura principal, de 30 metros de alto, ya está considerada una de las máquinas más complejas jamás ensambladas. Cuando entre en funcionamiento, podría producir energía limpia e infinita. En palabras de los ingenieros, si funciona, cambiará la historia humana. Y en la frontera entre lo mecánico y lo biológico, Japón vuelve a sorprender con el Kongogumi Shinkansen Maintenance Machine, un tren híbrido capaz de inspeccionar y reparar vías férreas a 320 km/h. Equipado con brazos robóticos, escáneres láser y cámaras térmicas, puede detectar imperfecciones microscópicas y repararlas sin detenerse. En el mundo de la alta velocidad, cada milímetro cuenta, y este tren es el cirujano que mantiene vivos a los gigantes de acero. Desde el fondo de las minas hasta los límites del espacio subatómico, estas máquinas demuestran que la palabra imposible es solo un desafío más para la ingeniería. Son las manos invisibles que sostienen nuestra civilización, los dioses mecánicos que trabajan en silencio mientras el mundo gira. En las minas de cobre de Chile, donde el aire se mezcla con polvo metálico y el horizonte vibra bajo el sol, opera una bestia que redefine el concepto de excavación, la P&H 4TOETXPC Electric Rope Shovel. Diseñada por Komatsu, esta pala eléctrica puede mover más de 120 toneladas de roca en una sola carga. Su estructura de acero reforzado mide 15 metros de alto y su brazo, cuando se extiende, alcanza los 25 metros. Alimentada por corriente eléctrica directa, funciona sin pausa durante semanas enteras, cargando miles de toneladas hacia los camiones mineros que esperan a su alrededor. Cada palada es un acto de ingeniería milimétrica, una danza entre potencia, gravedad y precisión. En el mundo de la minería, la 4800XPC no es solo una herramienta, es una leyenda, una máquina que devora montañas con la serenidad de un titán que conoce su propósito. A miles de kilómetros de allí, en el Golfo Pérsico, emerge del agua una estructura que parece viva. El Al-Bahar Tower Maintenance System, un conjunto de plataformas robóticas instaladas en uno de los rascacielos más inteligentes del planeta. Cada módulo es capaz de limpiar, reparar y ajustar los paneles solares de la fachada del edificio, que funcionan como un escudo dinámico contra el sol. El sistema está compuesto por motores eléctricos de precisión suiza, sensores de proximidad láser y brazos telescópicos que se desplazan verticalmente a lo largo de la estructura. Estas máquinas trepadoras representan la evolución de la construcción moderna. Ya no solo se edifican los edificios, también se diseñan máquinas que los mantienen con vida. En el norte de Alemania, una máquina de apariencia simple pero poder monstruoso mantiene en movimiento los parques eólicos más grandes de Europa, el Enercon E126 Wind Turbine. Cada turbina mide 198 metros de altura y sus palas alcanzan los 127 metros de diámetro. El generador ubicado en la cima produce 7,5 megavatios, suficientes para abastecer de electricidad a 5.000 hogares. Su base de concreto pesa más de 3.000 toneladas y el eje central está fabricado en una sola pieza de acero tratado térmicamente para resistir vientos huracanados. Cada vez que una pala corta el aire, el sonido es casi imperceptible, pero su fuerza es inmensurable. Es la prueba de que la ingeniería puede dominar la naturaleza sin destruirla. En Japón, donde el espacio urbano es un recurso escaso, las máquinas se vuelven inteligentes y compactas. La Taisei Automatic Bridge Builder es un ejemplo perfecto de esa filosofía. Esta máquina no transporta, ni excava, ni perfora. Construye puentes por sí misma. Se desplaza sobre una estructura ya terminada, coloca el siguiente segmento de hormigón y lo une con precisión milimétrica, repitiendo el proceso una y otra vez. En proyectos como el viaducto de Okinawa, ha reducido el tiempo de construcción en más de un 60%.
Con un solo equipo de técnicos supervisando, esta máquina hace el trabajo de 100 obreros con una exactitud imposible para el pulso humano. La Taisei no solo construye, piensa, mide y ajusta, representando la fusión definitiva entre automatización y construcción pesada. En los Estados Unidos, el poder industrial toma forma en la NASA Crawler Transporter 2, una plataforma móvil de 2.700 toneladas encargada de transportar cohetes espaciales desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento. Su velocidad máxima es de apenas 1,6 km por hora, pero su fuerza es colosal. Puede mover estructuras de hasta 8.000 toneladas. Cada una de sus 8 orugas mide más de 3 metros de alto, y su sistema hidráulico mantiene la plataforma nivelada con una precisión de milímetros, incluso en pendientes. Lo más impresionante no es su tamaño, sino su fiabilidad. Lleva más de 50 años en servicio, adaptándose a las nuevas generaciones de cohetes como el SLS de la NASA. Es la máquina que, literalmente, lleva a la humanidad hacia las estrellas. En los astilleros de Holanda, donde nacen los buques más grandes del planeta, el Mammoet SK-150 impone respeto. Esta grúa móvil tiene una capacidad de carga de 5.000 toneladas y su diseño modular le permite moverse por tierra con relativa facilidad. Está equipada con un sistema de contrapeso inteligente que calcula automáticamente la distribución de peso según la carga. En una de sus operaciones más famosas, levantó un puente entero de 2.100 toneladas y lo colocó sobre sus cimientos sin margen de error. Sus operadores la describen como una bestia que se mueve con la precisión de un cirujano. En el mundo de la logística pesada, el nombre Mammoet es sinónimo de perfección. Si hay un terreno donde la ingeniería desafía a la gravedad, ese es el mar profundo. El Deep Sea Nautilus, una excavadora submarina creada por Nautilus Minerals, fue diseñada para extraer minerales del fondo oceánico a profundidades de hasta 1.600 metros. Cada una de sus 3 secciones, cortadora, recolectora y bombeadora, funciona de manera autónoma. Sus cuchillas de titanio pulverizan la roca submarina, mientras que bombas de alta presión succionan el material hacia la superficie a través de un tubo flexible de casi 2 kilómetros. Su potencia eléctrica supera los 4.000 kilovatios y su estructura puede resistir presiones equivalentes a 160 atmósferas. Es la primera máquina creada para trabajar en un entorno tan hostil como el fondo del mar, donde la oscuridad y el silencio son absolutos. En el árido norte de China, donde los desiertos avanzan cada año, se libra una batalla silenciosa. La Great Green Wall Seeder, una máquina de reforestación automatizada, planta 10.000 árboles al día en zonas desérticas. Utiliza sensores de humedad para elegir los puntos exactos donde el suelo puede sostener vida, perfora, deposita la semilla y la cubre con arena compactada en cuestión de segundos. Funciona con energía solar y puede trabajar sin supervisión durante semanas enteras. En una de las regiones más áridas del planeta, esta máquina no destruye, crea. Representa la nueva generación de colosos ecológicos, diseñados no para conquistar la naturaleza, sino para devolverle su equilibrio. Y si hablamos de máquinas fuera de lo normal, pocas igualan la extravagancia del Stratolaunch Rock, el avión con la envergadura más grande jamás construida. Con 117 metros de punta a punta, sus 2 fuselajes están conectados por un ala principal de fibra de carbono. Diseñado para lanzar cohetes al espacio desde la atmósfera, puede transportar cargas de hasta 250 toneladas. Su vuelo inaugural demostró que incluso los sueños más desmesurados pueden volar. Desde el suelo, parece imposible que algo tan enorme se mantenga en el aire. Y sin embargo, lo hace con la elegancia de un ave prehistórica. Estas máquinas, tan distintas en forma y propósito, comparten una misma esencia. Son el resultado de una mente humana que se niega a aceptar los límites. Desde los túneles subterráneos hasta los cielos más altos, el ingenio mecánico continúa desafiando lo imposible. Cada tornillo, cada cable, cada motor es una declaración silenciosa de nuestra obsesión por conquistar la Tierra y todo lo que hay bajo o sobre ella.
En el mundo de la construcción extrema hay máquinas que parecen desafiar no solo la física, sino también la imaginación. La Bucyrus Ery 2570 WS, apodada The Silver Spade, es una de ellas. Esta pala eléctrica de arrastre mide 30 metros de altura y pesa 6.500 toneladas. Su cuchara, del tamaño de una piscina, puede cargar más de 100 toneladas de tierra en un solo movimiento. Cada golpe de su brazo libera una nube de polvo que cubre el horizonte como una tormenta. Durante décadas, la Silver Spade fue el símbolo de la minería estadounidense, y aunque ya fue retirada, su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de ingenieros que buscan construir la próxima bestia del acero. En las costas de China, donde el crecimiento urbano no se detiene, el Tianqunghao domina los mares. Conocido como el dragón que excava, este barco de dragado autopropulsado puede extraer 6.000 metros cúbicos de sedimento por hora. Su brazo frontal, armado con una cabeza cortadora giratoria, desintegra la arena y el lodo del fondo marino para crear nuevos terrenos donde antes solo había agua. Gracias a su sistema de posicionamiento satelital, el Tianqunghao puede trabajar con una precisión de centímetros, levantando puertos, islas artificiales y canales enteros. Cada operación suya reconfigura el mapa, demostrando que el ser humano ya no solo conquista la Tierra, también la fabrica. En el corazón de las fábricas automotrices modernas, la fuerza ya no proviene del músculo humano, sino de brazos robóticos. El Kuka Titan, el robot industrial más poderoso del mundo, puede levantar 1.300 kilogramos con la delicadeza de una mano humana. Su sistema hidráulico de precisión y su estructura de acero reforzado le permiten ensamblar componentes de vehículos, turbinas e incluso estructuras aeronáuticas. En las líneas de producción, decenas de estos titanes trabajan en sincronía, moviendo motores y soldando carrocerías con una precisión que no admite error. El ruido de sus servomotores es la nueva melodía del progreso, pero no todas las máquinas colosales se mueven sobre tierra o mar. Algunas desafían los límites de la atmósfera. El SpaceX Starship Super Heavy, el cohete reutilizable más potente jamás construido, representa el salto definitivo entre la ingeniería terrestre y la conquista espacial. Con una altura total de 120 metros y una capacidad de empuje de 7.500 toneladas fuerza, este coloso metálico puede transportar más de 150 toneladas de carga al espacio. Su cuerpo de acero inoxidable refleja el sol como una lanza celestial. Cuando despega desde Boca Chica, Texas, el suelo tiembla kilómetros a la redonda. No es solo una máquina, es la demostración de que la Tierra ya nos quedó pequeña. En la superficie, el trabajo pesado continúa con máquinas como la Hitachi EX8007, una excavadora de 800 toneladas utilizada en minas de hierro y carbón. Cada una de sus palas puede levantar el equivalente al peso de una locomotora. Su motor doble de 3.880 caballos de fuerza acciona un sistema hidráulico que bombea 7.000 litros de aceite por minuto. Desde su cabina, el operador controla una coreografía de precisión y brutalidad. Los sensores internos calculan el peso de cada carga, la densidad del material y la inclinación del terreno, ajustando los movimientos para maximizar la eficiencia. En las operaciones mineras de Australia y Sudáfrica, la EX8007 es considerada una diosa de la tierra, infalible, paciente y devastadora. En los Alpes suizos, donde los túneles cruzan montañas de roca maciza, la Tunnel Boring Machine, Sisi, perfora la historia a su paso. Con 57 kilómetros de recorrido, fue la protagonista del túnel ferroviario más largo del mundo, el Gotthard Base Tunnel. Su rueda de corte, de 9,5 metros de diámetro, trituró piedra durante más de 10 años hasta completar la obra. Lo impresionante no fue solo su poder, sino su precisión. Al encontrarse las dos secciones del túnel excavadas desde extremos opuestos, el margen de error fue de menos de 8 centímetros. Sisi es un ejemplo perfecto del perfeccionismo suizo aplicado a la escala industrial. Una máquina que abrió un camino bajo una montaña y unió a todo un continente. En las plantas de energía nuclear, otras máquinas operan en silencio, con una precisión que no permite errores.
El Westinghouse AP1000 Reactor Vessel Lifter, una grúa especializada utilizada para mover los reactores nucleares durante su instalación, puede levantar 1.250 toneladas en condiciones de máxima seguridad. Su control se realiza desde una sala aislada con sensores de vibración, temperatura y radiación. Un solo movimiento incorrecto podría significar una catástrofe y, sin embargo, en cientos de operaciones no ha fallado ni una sola vez. Es la fuerza controlada al límite, la perfección puesta al servicio del equilibrio. En el mundo del transporte ferroviario, el título de monstruo sobre rieles pertenece al Union Pacific Big Boy, la locomotora a vapor más grande jamás creada. Con 40 metros de longitud, 600 toneladas de peso y un motor de 6.000 caballos de fuerza, este gigante americano fue diseñado para cruzar las montañas rocosas sin detenerse. Aún hoy, algunas de sus unidades restauradas siguen en funcionamiento, recordando una época en la que el vapor era sinónimo de poder. Cuando el Big Boy ruge, el sonido atraviesa el valle como un trueno ancestral. No hay nostalgia más viva que la de ver esta máquina respirar fuego y acero. Y en un terreno completamente distinto, la agricultura moderna también tiene sus titanes. La Big Bot 16CB747, el tractor más grande del mundo, mide 8,2 metros de largo, 6 de ancho y 4 de alto. Su motor Detroit Diesel de 1.100 caballos le permite arrastrar arados de más de 20 metros de extensión. Cada rueda mide 2,5 metros y su tanque de combustible de 3.800 litros le permite trabajar durante 16 horas sin detenerse. A pesar de haber sido construida en 1977, sigue en funcionamiento, demostrando que algunas obras maestras simplemente no envejecen. Cada una de estas máquinas, ya sea perforando la tierra, levantando los cielos o cruzando los océanos, cuenta una historia de ambición humana. Son los colosos que moldean el mundo moderno, las herramientas que convierten los sueños imposibles en acero y movimiento. Y aunque muchas trabajan lejos de las cámaras, su huella está en todo lo que nos rodea, en los edificios que habitamos, los túneles que cruzamos y las carreteras que recorremos. Suscríbete y dale like si te está gustando el contenido. En las arenas infinitas del desierto del Sahara, donde el calor derrite el horizonte, una máquina se mueve con la calma de un leviatán metálico. La Atlas Copco Pit Viper 351, una perforadora de minería a cielo abierto diseñada para extraer recursos en los ambientes más hostiles del planeta. Su estructura de 120 toneladas alberga un sistema de perforación que puede alcanzar profundidades de 70 metros en roca sólida. Cada golpe de su broca genera una vibración que se siente kilómetros a la redonda. El operador, desde su cabina presurizada, observa cómo el suelo cede ante la precisión del acero. Su motor de 1.500 caballos de fuerza y su sistema hidráulico doble trabajan en perfecta sincronía, abriendo la tierra con una fuerza que parece sobrenatural. En las minas de África, se dice que la Pit Viper escucha a la piedra antes de romperla. En los astilleros de Corea del Sur, otra maravilla de la ingeniería se erige sobre los océanos. La Hyundai Heavy Industries Goliath Crane, una grúa portuaria tan colosal que su sombra cubre barcos enteros. Con una capacidad de carga de 3.200 toneladas y una altura de 120 metros, esta máquina es la responsable de ensamblar algunos de los buques más grandes jamás construidos. Sus rieles recorren más de medio kilómetro de largo y su precisión milimétrica le permite colocar piezas de acero de cientos de toneladas sin margen de error. Los ingenieros la describen como un titán que se mueve en silencio, una mano humana multiplicada por 1000. Cada vez que su gancho se eleva, el puerto entero contiene la respiración. Mientras tanto, en las profundidades heladas de Siberia, el hombre también ha encontrado la forma de perforar el hielo eterno. El Cifra Arctic Driller, un taladro automatizado desarrollado para extraer gas natural en zonas de permafrost, opera a temperaturas de 55 deg. Su estructura de acero criogénico evita fracturas por contracción térmica y su sistema de calefacción interna mantiene los fluidos hidráulicos en estado líquido incluso en plena tormenta. Equipado con inteligencia artificial,
El Arctic Driller ajusta su velocidad de rotación y presión según la dureza del terreno. Es una máquina que literalmente aprende mientras perfora. Los ingenieros rusos la llaman el cerebro bajo cero. En las carreteras del futuro, el transporte pesado adopta otra forma. El Caterpillar 797F, el camión de minería más icónico del planeta, combina fuerza y tecnología en una escala que desafía la lógica. Con un peso operativo de 625 toneladas y una capacidad de carga de 400 toneladas, su motor diésel V20 genera 4.000 caballos de fuerza. Pero lo realmente sorprendente es su sistema de monitoreo digital. Cada parámetro, temperatura, presión, vibración y velocidad, se transmite en tiempo real a una central de control. Desde allí, los operadores pueden ajustar remotamente el comportamiento del vehículo. El 797F no solo transporta roca, también transporta datos. Es la fusión perfecta entre músculo mecánico y cerebro digital. En el otro extremo del mundo, bajo el sol inclemente del Pacífico, una creación japonesa redefine la relación entre el hombre y el mar. El Shinkai 6500, un submarino de investigación capaz de descender a 6.500 metros de profundidad. Construido por Jamstec, está recubierto con una aleación de titanio y aluminio que resiste presiones 700 veces superiores a las de la superficie. Su cabina esférica, diseñada para 3 tripulantes, soporta más de 600 toneladas de presión externa. En la oscuridad absoluta del fondo oceánico, el Shinkai se desliza como una luciérnaga de acero, iluminando con sus focos los secretos más antiguos del planeta. Ha descubierto formas de vida que no existían en ningún registro científico. Donde termina la luz, comienza su misión. No todas las máquinas colosales están hechas para destruir o construir. Algunas están diseñadas para proteger. El Antonov An-1225 Mriya, el avión de carga más grande que ha surcado los cielos, fue una obra maestra ucraniana de proporciones mitológicas. Con 84 metros de longitud y una capacidad de carga de 250 toneladas, su presencia en el aire era una declaración de poder. Transportó desde locomotoras hasta cohetes espaciales completos. Su récord mundial de peso al despegue, 640 toneladas, jamás ha sido superado. Aunque fue destruido durante la guerra, su legado sigue vivo. Cada tornillo de su estructura recordaba lo que la ingeniería humana puede alcanzar cuando la ambición se une con el ingenio. En los campos de energía moderna, el Bagger 288, la excavadora de rueda de cangilones más grande del mundo, sigue siendo el rey indiscutible. Construido por Krupp para la minería alemana, mide 240 metros de largo, 96 de alto y pesa 13.500 toneladas. Cada una de sus 18 cangilones puede extraer 240 metros cúbicos de material en un solo giro. Su consumo energético equivale al de una ciudad pequeña, pero su rendimiento es tan colosal que puede mover 240.000 toneladas de tierra al día. Su lento avance, apenas un par de metros por minuto, contrasta con el estruendo de su motor. Cuando el Bagger 288 se desplaza, el suelo tiembla como si la tierra despertara. En el ámbito del transporte marítimo, la ingeniería se expresa en proporciones inimaginables. El EMA Maersk, durante años el buque portacontenedores más grande del planeta, puede transportar 15.500 contenedores TEU en un solo viaje. Con 397 metros de largo, su hélice de 10 metros de diámetro es impulsada por el motor diésel más potente jamás instalado en un barco, el Wärtsilä Sulzer RTA96C, un coloso de 14 cilindros y 80.000 caballos de fuerza. Este motor consume 16 toneladas de combustible por hora, pero a cambio puede mover una montaña de acero flotante a 50 km/h por el océano. Su rugido, apenas audible sobre el oleaje, es el latido industrial del comercio global. En las montañas del Himalaya, la ingeniería adopta otra forma, el Sandvik MTZ-20 Roadheader, una máquina cortadora utilizada para abrir túneles en roca dura a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su brazo principal, con una cabeza giratoria cubierta de picas de tungsteno, puede triturar granito como si fuera mantequilla. En un solo día, abre galerías de 15 metros de largo,
dejando un túnel perfectamente perfilado. Las condiciones extremas de altitud y frío no la detienen. Los operarios locales dicen que cuando el MTC-20 se enciende, el eco resuena como el rugido de una bestia ancestral bajo las montañas. Y si algo une a todas estas máquinas, desde las que excavan bajo el hielo hasta las que surcan los océanos, es que cada una representa una extensión del poder humano. No son simples herramientas, son símbolos de ambición y persistencia. En su acero palpita una verdad incuestionable. Mientras existan límites, habrá alguien dispuesto a construir algo lo suficientemente grande para romperlos. En el interior de los túneles subterráneos de Londres, la Crossrail Tunnel Boring Machine Elizabeth hizo historia al construir uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Europa. Con un peso de 1000 toneladas y una longitud de 150 metros, esta titán subterránea perforó roca y arcilla durante más de 3 años. Cada rotación de su cabezal de corte, equipado con 48 discos de acero, removía toneladas de material que eran transportadas hacia la superficie mediante cintas automáticas. Lo sorprendente no es solo su tamaño, sino su inteligencia. Sensores y láseres integrados ajustaban la dirección milímetro a milímetro, evitando desviaciones que podrían costar millones. Elizabeth no solo abrió un túnel, sino un nuevo capítulo en la historia del transporte británico. En Canadá, el frío extremo no detiene a la minería. La Liebherr T-282C, uno de los camiones mineros más potentes jamás construidos, desafía el clima y la lógica. Pesa 600 toneladas y puede cargar 400 toneladas adicionales en su caja trasera. Su motor diésel eléctrico de 3.650 caballos de 1900 cc fuerza genera el par suficiente para mover montañas enteras. A diferencia de otros camiones, la T-282C utiliza frenos regenerativos que transforman la energía del frenado en electricidad, reduciendo el consumo y aumentando la eficiencia. En las minas de Canadá y Chile se la considera una fuerza natural. Cuando aparece, incluso los bulldozers parecen juguetes. Cada viaje suyo vale miles de dólares, y cada segundo de inactividad es una pérdida monumental. En la industria minera, la T-282C es sinónimo de poder absoluto. En el corazón de Alemania, donde la ingeniería se mezcla con la perfección, el Krupp RB293, excavador de rueda de Cangilones, se lleva el título de la máquina terrestre más pesada jamás creada. Con 240 metros de largo, 96 metros de altura y un peso total de 14.200 toneladas, esta colosal máquina minera puede mover 240.000 toneladas de material al día. Su rueda principal, de 21 metros de diámetro, gira sin descanso, arrancando la tierra como si fuera mantequilla. A su alrededor, decenas de operarios trabajan en turnos de 24 horas para mantenerlo activo. Su consumo energético es tan alto que necesita una planta eléctrica dedicada para funcionar. El RB293 no cava, devora el planeta con la precisión de un cirujano de acero. Mientras tanto, en el ámbito del reciclaje industrial, una máquina demuestra que el poder también puede tener un propósito ecológico. La Lindner Jupiter Treinbeitos 200 es una trituradora diseñada para desmantelar estructuras metálicas, neumáticos y desechos industriales. Con su rotor de 3 metros y cuchillas reversibles, puede reducir a polvo un automóvil completo en cuestión de segundos. Su motor eléctrico de 800 caballos de fuerza impulsa un sistema inteligente que ajusta la velocidad de corte según la dureza del material. A diferencia de las trituradoras convencionales, la Jupiter no solo destruye, también clasifica y separa los materiales reciclables. En las plantas europeas, esta bestia silenciosa es el primer paso para transformar desechos en materia prima, convirtiendo el caos en energía. En los cielos, la aviación también tiene sus colosos. El Lockheed C-5M Super Galaxy, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es uno de los aviones de transporte militar más grandes jamás creados. Mide 75 metros de largo, 20 de alto, y tiene una envergadura de 68 metros. Puede transportar 135 toneladas de carga, incluyendo tanques, helicópteros o equipos completos. Sus 4 motores, General Electric CF680CT2,
generan una potencia combinada de 220.000 libras de empuje, permitiéndole despegar incluso con peso máximo desde pistas cortas. Dentro de su bodega, la atmósfera parece la de un hangar en pleno vuelo. El C-5M no solo traslada maquinaria, traslada el poder estratégico de una nación. Cada misión suya es una operación de precisión que demuestra el dominio del aire sobre la logística mundial. En el sector marítimo, el Pioneering Spirit, construido por la empresa suiza Allseas, es el barco de construcción más grande y costoso del planeta. Con 382 metros de longitud, 124 de ancho y una capacidad de carga de 48.000 toneladas, está diseñado para levantar plataformas petroleras enteras desde el mar. Su sistema de gatos hidráulicos puede levantar estructuras de acero del tamaño de rascacielos y depositarlas en la superficie con una precisión de centímetros. En 2017, desmontó una plataforma de gas de 24.000 toneladas en el Mar del Norte en solo 15 segundos, un récord que redefinió la ingeniería marítima. El Pioneering Spirit no navega, desplaza continentes flotantes con la gracia de un titán silencioso. Y si el mar tiene sus gigantes, el cielo también alberga su leyenda, el Airbus Beluga Equelle, un avión de transporte de formas insólitas, diseñado para mover secciones completas de otros aviones. Con una longitud de 63 metros y una bodega interna de 51 metros, puede transportar alas enteras del Airbus A350. Su cabina, elevada bajo una estructura bulbosa, le da el aspecto de una criatura marina surcando las nubes. Pero más allá de su aspecto curioso, su eficiencia es asombrosa. Puede cargar 51 toneladas y recorrer 4.000 kilómetros sin escala. El Beluga XL demuestra que incluso en la aviación, la creatividad es tan importante como la fuerza. En los desiertos australianos, donde las minas de hierro parecen no tener fin, las máquinas ya no necesitan conductores. Los camiones autónomos Komatsu 930E se mueven en perfecta sincronía gracias a un sistema de navegación GPS y sensores LiDAR. Cada unidad de 320 toneladas se comunica con una central mediante red satelital, coordinando rutas, distancias y velocidades sin intervención humana. En las minas de Pilbara operan más de 400 de estos gigantes robóticos día y noche. No descansan, no se distraen y nunca se equivocan. El futuro de la maquinaria pesada ya no depende del pulso del hombre, sino del cálculo de las máquinas. La minería del mañana no tendrá conductores, solo supervisores. Y en medio de este desfile de titanes, una pregunta flota en el aire: ¿hasta dónde puede llegar la ingeniería humana? Desde los túneles más profundos hasta los confines del espacio, cada una de estas máquinas representa un paso más allá de lo posible. Son los monumentos del siglo XXI, las catedrales del acero y la electricidad. Y lo más increíble es que cada año nace una nueva, más fuerte, más inteligente y más audaz. Estas megamáquinas son el testimonio de una civilización que no se conforma con mirar los límites, sino que los destruye. En las llanuras infinitas de América del Norte, donde las minas de carbón se extienden hasta perderse de vista, una máquina sigue siendo la reina indiscutible del movimiento de tierra. La Butirus Eri, 1850 B Big Brutus. Esta colosal pala eléctrica pesa más de 11 millones de kilos, mide 49 metros de altura y puede mover 150 toneladas de material en un solo movimiento. Su pala frontal, del tamaño de una casa de 1902 pisos, era capaz de excavar la tierra durante 24 horas sin interrupciones. Aunque fue retirada en los años 80, hoy se conserva como monumento, un testigo silencioso de la época en que la minería se medía en toneladas de acero y coraje. Big Brutus no era solo una máquina, era una montaña que caminaba. En la industria del acero, la precisión y la potencia conviven en un mismo espacio. En las fundiciones más grandes del mundo, como las de Baostel en China, los hornos de arco eléctrico alcanzan temperaturas superiores a los 1800 Gira de Aquigra. En su interior, las máquinas coladas continuas transforman acero líquido en planchas sólidas mediante rodillos refrigerados por agua. El proceso es una danza de fuego y control. Robots con sensores térmicos verifican en tiempo real la viscosidad del metal, mientras brazos mecánicos guían los moldes con precisión milimétrica.
Lo impresionante no es solo la temperatura o el ruido, sino la coordinación. Miles de toneladas de acero fundido moviéndose como una orquesta de lava bajo techo. A kilómetros de altura, la ingeniería espacial redefine lo imposible. El NASA Crawler Transporter 2, el vehículo encargado de llevar los cohetes desde el hangar hasta la plataforma de lanzamiento, es una bestia terrestre de otro planeta. Pesa 3.000 toneladas, mide 40 metros de largo y se mueve a una velocidad máxima de 1,6 km/h. Aún así, transporta estructuras de más de 5.000 toneladas, como el Space Launch System o el antiguo Saturn I. Su sistema de suspensión hidráulica ajusta el nivel de la plataforma en tiempo real, evitando que el cohete se incline siquiera unos grados. Cada paso que da este titán es una operación coreografiada por decenas de ingenieros. Cuando el crawler se pone en marcha, el suelo vibra y la historia avanza sobre sus orugas. En el corazón del Ártico, donde el hielo es más grueso que los edificios, otro gigante abre rutas imposibles. El navegador nuclear ruso 50 Let Pobedi, cuyo nombre significa 50 años de la victoria, es el rompehielos más grande del mundo. Con 160 metros de longitud y 75.000 caballos de fuerza, puede atravesar placas de hielo de más de 3 metros de espesor. Su reactor nuclear le permite navegar durante años sin repostar, y su casco reforzado corta el hielo como si fuera vidrio. En las misiones polares, esta nave abre paso a cargueros, exploradores y científicos, garantizando rutas marítimas entre continentes. Verlo avanzar entre bloques de hielo gigantescos es como presenciar un dragón encendido bajo la aurora boreal. No muy lejos de esas latitudes extremas, otra obra de ingeniería domina el paisaje, el Belaz 710, el camión más grande y pesado jamás fabricado. Diseñado en Bielorrusia, pesa 810 toneladas y puede transportar 450 toneladas de carga útil. Su motor doble diésel genera más de 8.600 caballos de fuerza y su tanque de combustible, de 5.600 litros, le permite operar durante horas sin detenerse. Cada rueda mide 4 metros de 1916 diámetro y cada una cuesta más que un coche deportivo. A pesar de su tamaño, el Bela-AC puede alcanzar 65 km/h cargado. Cuando se mueve por la mina, el suelo tiembla. Es una fortaleza rodante, una combinación de ingeniería y músculo que redefine lo que significa vehículo. En el mundo de la energía, los límites también se rompen con acero y electricidad. En el Mar del Norte, el Haliade X, construido por General Electric, es el aerogenerador más grande del planeta. Cada una de sus palas mide 107 metros, más largas que un campo de fútbol, y su torre se eleva a 260 metros de altura. Una sola turbina puede generar energía suficiente para abastecer 16.000 hogares. Lo impresionante no es solo su tamaño, sino su eficiencia. El rotor gira a baja velocidad, pero con una estabilidad casi perfecta, incluso frente a vientos huracanados. Desde tierra, verlo girar es como observar un gigante de acero movido por el aliento invisible del planeta. En Japón, la automatización industrial alcanza niveles que parecen ciencia ficción. En las fábricas de Fanuc, donde se producen robots que construyen otros robots, los sistemas trabajan 24 horas al día sin intervención humana. Millones de unidades mecánicas operan en sincronía, soldando, ensamblando y verificando componentes con precisión absoluta. Algunos de estos robots industriales pesan más de 4 toneladas y pueden levantar motores, chasis y estructuras con una precisión inferior a 1 milímetro. El silencio dentro de la planta solo se interrumpe por el zumbido eléctrico de los servomotores. Es un santuario de eficiencia donde el ser humano ya no manipula la máquina, solo la supervisa. En el ámbito de la infraestructura, el puente más impresionante del mundo no es solo una obra civil, sino una hazaña mecánica. El Danyang Kunshan Grand Bridge, en China, con 164 kilómetros de longitud, atraviesa campos, lagos y ciudades, sosteniéndose sobre más de 9.000 pilares de hormigón armado. Las máquinas que participaron en su construcción eran grúas móviles del tamaño de edificios, capaces de colocar segmentos prefabricados de 900 toneladas con precisión milimétrica.
Lo asombroso fue la coordinación. En algunos tramos, los equipos colocaban un segmento cada 10 minutos, día y noche, durante 4 años. Este puente no solo conecta dos regiones, conecta el ingenio humano con la escala planetaria. Y en las entrañas de la Tierra, donde la minería se vuelve arte, la Sandvik LH625UE es una de las cargadoras subterráneas eléctricas más potentes del mundo. Pesa 58 toneladas, puede levantar 25 toneladas de mineral y opera en túneles de apenas 4 metros de altura. Su motor eléctrico elimina el humo y el calor, permitiendo trabajar en condiciones seguras y sostenibles. A través de cámaras, sensores y un sistema de navegación autónoma, puede moverse sin conductor. En los túneles más profundos de Finlandia y Sudáfrica, esta bestia de acero silenciosa reemplaza a docenas de camiones diésel, demostrando que el futuro de la minería no solo será grande, sino limpio. Estas máquinas, repartidas por todos los rincones del planeta, no solo representan logros técnicos, sino también filosóficos. Son la encarnación del deseo humano de dominar lo inalcanzable. En su acero, su ruido y su precisión, se esconde la misma pregunta que ha guiado a la humanidad desde el principio. ¿Qué viene después? En lo profundo del Pacífico, entre Japón y Filipinas, una máquina silenciosa trabaja a miles de metros bajo el nivel del mar. La Nautilus Seafloor Production Tool, un sistema de minería submarina diseñado para cortar y recolectar minerales del fondo oceánico. Con 250 toneladas de peso y brazos hidráulicos capaces de triturar roca volcánica, esta máquina convierte el lecho marino en una mina viva. Sus cámaras y sensores transmiten video en tiempo real a una base flotante, mientras sus ruedas de acero avanzan por la oscuridad absoluta. Lo que antes era territorio intocable, ahora está siendo explorado por la ingeniería humana. La frontera final de la minería ya no está en la Tierra, sino en las profundidades del océano. En el otro extremo del planeta, bajo el cielo abrasador de Nevada, el NASA Athlete Rover, All-Terrain Hex Limbed Extraterrestrial Explorer, redefine el concepto de movilidad. Diseñado para futuras misiones lunares y marcianas, esta máquina posee 6 patas articuladas con ruedas integradas, capaces de escalar rocas, atravesar cráteres y transportar hábitats enteros. Cada extremidad tiene sensores independientes que analizan el terreno y adaptan la presión de contacto. En pruebas terrestres, el Atlete ha transportado módulos de más de 3 toneladas como si flotaran. Cuando la humanidad vuelva a pisar la Luna, será gracias a máquinas como esta, híbridos entre robot y explorador, nacidos para caminar donde ningún humano podría. Mientras tanto, en el desierto de Arabia Saudita, la Oil Rig Nabors Space, RA, EQ800, una plataforma de perforación automatizada, marca un nuevo estándar en la industria petrolera. Su torre de 50 metros perfora a más de 9.000 metros de profundidad, con una precisión controlada por inteligencia artificial. A diferencia de las plataformas tradicionales, puede ajustar su torque y velocidad en tiempo real según la densidad del terreno. En un solo día perfora lo que antes llevaba una semana. Su sistema cerrado reduce emisiones y recicla el 90% del lodo de perforación. Lo que antes era una operación ruidosa y peligrosa, ahora es una sinfonía de precisión automatizada. En el horizonte, su estructura parece un templo futurista consagrado al poder del petróleo. En los talleres aeroespaciales de Estados Unidos, la Vulcan Centaur Rocket se prepara para marcar la nueva era del vuelo espacial pesado. Este cohete, desarrollado por United Launch Alliance, combina motores BE-4 de Blue Origin, alimentados con metano líquido y oxígeno. Cada lanzamiento libera más de 2,4 millones de libras de empuje, suficiente para levantar un rascacielos. Su estructura de titanio y fibra compuesta soporta temperaturas extremas y vibraciones supersónicas. Lo más sorprendente, su módulo superior reutilizable puede volver a tierra en paracaídas, reduciendo el costo por lanzamiento en un 70%. La humanidad se encamina a una época donde los cohetes ya no se destruyen, sino que aterrizan listos para volar de nuevo. Pero no todo ocurre en el aire o bajo el mar.
En los campos agrícolas de Europa del Este, el Ag-Seed Ag-Bot 5.115T2, un tractor 100% autónomo, demuestra que incluso el trabajo del campo puede ser futurista. Sin cabina ni conductor, este robot agrícola analiza el terreno mediante LIDAR, drones y satélites. Si detecta humedad o irregularidades, ajusta automáticamente la profundidad de siembra y la velocidad de avance. Su motor eléctrico de 150 kilovatios se recarga con energía solar, convirtiéndolo en una de las máquinas agrícolas más limpias jamás fabricadas. En una sola jornada puede cubrir 50 hectáreas, sin descanso ni error. Es la agricultura del mañana, silenciosa, precisa y libre de emisiones. En el sector naval, la supremacía tecnológica se materializa en el USS Gerald R. Ford CVN-78, el portaaviones más avanzado y costoso de la historia. Con 333 metros de longitud y un desplazamiento de 100.000 toneladas, su cubierta alberga más de 75 aeronaves. A diferencia de sus predecesores, utiliza un sistema electromagnético de lanzamiento, EMALS, que reemplaza las antiguas catapultas de vapor, permitiendo despegues más suaves y rápidos. Su reactor nuclear genera energía suficiente para alimentar una ciudad de 100.000 habitantes. En el interior, miles de sensores y sistemas automatizados reducen la necesidad de tripulación. Es una fortaleza flotante donde cada tornillo está diseñado para proyectar poder global. En Suiza, una joya tecnológica lleva el nombre de precisión: el CERN Large Hadron Collider, LHC, el acelerador de partículas más grande jamás construido. Con un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, utiliza imanes superconductores enfriados a 271 de Gaumont para guiar protones a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando las partículas colisionan, se recrean condiciones similares a las del Big Bang. En ese instante, las máquinas de medición capturan información que podría responder las preguntas más profundas del universo. El LHC no construye ni destruye materia, crea conocimiento. Es la máquina que mira hacia adentro del cosmos para entenderlo todo. Pero mientras unas máquinas buscan las respuestas del universo, otras continúan moldeando nuestro mundo. En China, el Three Gorges Dam, la presa hidroeléctrica más grande del planeta, domina el río Yangtze con una potencia instalada de 22.500 megavatios. Sus turbinas, de 700 toneladas cada una, generan electricidad suficiente para alimentar 60 millones de hogares. Su construcción requirió 40.000 trabajadores y miles de 1900 máquinas de carga operando durante una década. Hoy, su silueta de concreto y acero es visible desde el espacio. Su poder no solo reside en la energía que produce, sino en el mensaje que envía. La humanidad ya no teme modificar la naturaleza, la rediseña. En los hangares de Estados Unidos, otra creación desafía los límites de la imaginación: el Stratolaunch Rock, el avión con mayor envergadura de la historia. Con 117 metros de ala a ala y 6 motores de Boeing 747, fue diseñado para lanzar cohetes desde el aire. Su estructura de fibra de carbono le permite soportar cargas enormes a grandes alturas. Cada despegue suyo parece un eclipse mecánico que cubre el cielo con sombra metálica. Cuando se eleva, el aire vibra y las nubes parecen inclinarse ante su paso. Es la máquina que demuestra que incluso el cielo puede ser solo una pista más. Y así, desde las minas del Ártico hasta los túneles del CERN, desde el fondo del mar hasta la órbita terrestre, la historia moderna del ser humano se escribe en acero, electricidad y datos. Cada máquina representa un paso hacia adelante, un desafío a las leyes naturales, una extensión del cuerpo y la mente humana. Algunas construyen, otras destruyen, y unas pocas exploran el infinito, pero todas comparten un mismo latido: el deseo insaciable de ir más allá, de romper los límites, de conquistar el silencio, de transformar la materia en movimiento. Porque mientras exista la ambición, habrá máquinas. Y mientras haya máquinas, el mundo seguirá temblando ante su poder. Suscríbete y dale like si te ha gustado el contenido.